Iglesia, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? Mi pastora y Juanito están bendecidos nada más. ¿Cómo están, iglesia? Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Pues también yo me siento bendecido esta noche. Esta es la última de este Festival de la Palabra, en el cual nos hemos basado, mis hermanos, en los evangelios, en los 4 evangelios. Amén. Entonces, mis hermanos, pues yo estoy gozoso, estoy agradecido con Dios por permitirme estar aquí y compartir con ustedes este alimento que por hoy creo que para muchos va a ser y es necesario, como lo ha sido para mí. Y tiene por título, En medio de la tormenta. Muchas veces, creo yo, que nos hemos encontrado en varias de esas tormentas grandes, tempestuosas. Ahorita que está haciendo calor lo voy a transformar a desiertos feos, fuertes. Pero es ahí, mis hermanos, en la tormenta y en el desierto, donde el Señor nos va transformando, nos va restaurando y va haciendo que nuestra fe sea más fuerte. En medio de cada prueba, como lo decía, la fe es transformada y nuestras vidas también. Comenzamos a hacer ajustes en nuestras vidas, encaminados hacia lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Pero muchas veces, mis hermanos, tenemos esta parte que nos duele, ¿verdad? Y comenzamos a preguntarnos, a preguntar, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Y Dios en medio de cada tormenta, en cada prueba, nos forma en carácter y prueba nuestra fe y la hace crecer. Pero también quiere que nos aferremos a Él. El mensaje de hoy lo podemos encontrar en Mateo 14, 24 al 33, mis hermanos. ¿Traen su Biblia? Mateo 14, 24 al 33. Dice la palabra de Dios. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, «Ten ánimo, yo soy, y no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo, «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo, «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, «Señor, sálvame». Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?» Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Para finalizar dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén, gloria a Dios. Acompáñenme a orar, mis hermanos. Señor Padre Celestial, mi Señor Jesucristo, gracias
por esta tarde, por esta noche. Gracias porque nos has permitido estar aquí, Señor, y porque has permitido a mis hermanos llegar en esta noche. Gracias, Padre, por tu hermosa misericordia y tu maravillosa bondad para con cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por mis hermanos que hoy están aquí, listos, Padre, para escuchar de tu palabra, Señor. Padre, nos ponemos en tus manos, Señor. Me pongo en tus manos, mi Dios. Y te pido, Señor, que abras nuestros corazones y nuestros oídos, Señor, para recibir, Padre, este alimento que tú has proveído, Señor. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor, si hemos fallado. Nos ponemos a cuentas contigo, Señor. Clamamos a ti, Señor, por misericordia y por tu amor. Mi Dios, pongo en tus manos este momento, pongo en tus manos esta palabra y mensaje, Señor, y te pido que seas tú, mi Dios, guiándome, Señor. Guarda, Señor, nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues, como les dije, esta palabra tiene por título En medio de la tormenta. Y como lo estaba diciendo en la introducción, pues muchas veces nos hemos encontrado o incluso podemos estar en una de esas tormentas o desiertos. Lo voy a dividir en dos puntos. El primero tiene por título En medio de la tormenta. En esta primera parte del versículo nos dice que los discípulos estaban en medio de la tormenta y la barca está siendo golpeada por los vientos tempestuosos, por las olas gigantes. Creo yo que había miedo, quizás cansancio, porque estaban remando para llegar al otro lado. Confusión. Pudieron haber pensado, pues el Señor sabe que iba a haber una tormenta, ¿por qué nos mandó? Sí, pero prefirió ir a orar antes de acompañarnos, ¿no? Porque no vino con nosotros y Él tiene ese poder para calmarla. Pero en medio de eso, mis hermanos, ahí es donde el Señor tiene un propósito y tiene este plan perfecto para cada uno de nosotros en medio de esa tormenta. Las olas enormes, vientos implacables. Y la barca, imagínense la barca, moverse. Obviamente me imagino a los discípulos entre que estaban remando con una mano y con la otra agarrándose, aferrándose, quizás pensando pues ya es el último viaje, quizás las olas en este momento nos volteen. Y así estamos nosotros, ¿no? En medio de esa prueba, de esa tormenta, pues somos movidos y, híjole, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Somos consumidos muchas veces por el miedo, por el dolor en medio de la prueba, por la tristeza. Y no voy a decir que tirando la toalla porque sé que aquí no pasa eso. Pero podría ser. Y antes de todo esto, comenzamos a buscar la solución nosotros mismos de lo que tiene esta barquita o este desierto, eso que ya no vemos hacia dónde vamos. Y nos aferramos a nuestra voluntad, a las posibilidades que tenemos nosotros humanamente que son limitadas. Y volteamos y dejamos de ver las posibilidades infinitas que tiene Dios en medio de cada tormenta, de cada prueba, de cada circunstancia. Entonces el Padre se hace presente y nos recuerda que por nuestras fuerzas no lo podemos hacer. Y nos recuerda, aquí estoy, hijo, no temas. Como a los discípulos se les presentó. No teman, tened ánimo, yo soy. Pero en medio de esas pruebas muchas veces es un volumen muy bajito quizás, porque nos abrumamos, ¿no?
por estas situaciones que estamos viviendo. Pero Él insiste y nos recuerda que confiemos en Él, que la calma vendrá, que la victoria la tenemos si dejamos que Él actúe primero. Y que dejemos de estar remando con tanta fuerza, porque esa barca en esa tormenta no va a avanzar. El único que tiene el poder es Dios. Las olas gigantes que en ese momento pueden estarte impactando, o la sed tremenda en este enorme desierto, empiezan a decrecer. Eso es lo ideal, mis hermanos. Pero muchas veces somos cegados, desconfiamos y preferimos seguir luchando nosotros mismos contra el viento, aferrándonos a esa barca, aferrándonos quizás a la última botellita de agua que tenemos en medio de ese desierto. Las olas, el mar, arriba del cuello. Y seguimos ignorando ese propósito que Dios tiene en medio de cada prueba. Dios, mis hermanos, en medio de todo lo que estén viviendo en este momento o lo que vivieron, tiene el control. Dígale a su hermano al lado, Dios tiene el control en medio de la tormenta. Ahora mi hermano que escuchó eso, ¿le creyó? A ver, vuélvanselo a decir, Dios tiene el control en medio de la tormenta. Amén, mis hermanos. No. Y cuando escuchamos que nos dicen, ¿ya oraste, hermano? ¿Ya se lo pusiste a Dios? ¿Qué dice tu palabra? ¿Qué dice la palabra, mi hermano? Ah, sí, ya oré, pero no pasa nada. Sigo igual, no me escucha. ¿Para qué? Ya le dije, Señor, sálvame. No lo veo. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mí? Si yo te sirvo, yo te alabo. Es ahí donde debemos de hacer una introspectiva a nosotros y preguntarnos, ¿realmente estamos creyendo o solo oramos por inercia? Oramos porque así se acostumbra, porque ya es mecánico. Gracias, Señor, por este día. Ya estamos automatizados, incluso a solamente el domingo voy a alabar y voy a orar. O como nos dijo nuestro hermano Juan en alguna predicación, queremos ver para creer. O todavía lo vemos y creemos dudando. Puede haber eso, mis hermanos. Limitamos a Dios muchas veces en medio de la tormenta, en medio del desierto. Tomamos la palabra y la oración solamente cuando hay problemas. Y en una de las palabras que compartí la primera vez, les mencionaba, tenemos a Dios como ese botón de pánico, de emergencia solamente. Y seguimos siendo cristianos, consumiendo un alimento procesado, una leche deslactosada, miel rebajada. Pero queremos poner a prueba a Dios diciendo, ¿realmente eres tú, Señor, el que me puso en esta tormenta? Si tanto me amas. Bueno, como Pedro, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y le decimos, pídeme que yo vea, Señor, o muéstrame tu buena voluntad en medio de toda esta circunstancia, porque pues no la veo. Y olvidamos, de verdad, olvidamos todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Si ustedes voltean a ver en su casa, con su familia, con sus hijos, el Señor les ha proveído, les ha dado el sustento. Tienen el trabajo, tienen un techo donde vivir, tienen la provisión diaria. Pero ni siquiera oramos creyendo, no tomamos nuestra Biblia, la seguimos dejando allí en el buró.
Es ahí donde Él diría, aquí estoy, pero si no recurrimos, esa palabra de aliento de nuestro Padre queda ahí. O viene un hermano y dice, ánimo hermano, ten ánimo, el Señor está contigo. Sí, gracias mis hermanos. Pero entonces, vamos al punto número 2. Ten fe y no dudes. Pedro le dice al Señor, manda que yo vaya. Entonces Jesús le dice, ven. En ese momento, Pedro baja de la balsa y comienza a caminar en las aguas. Y muchas veces creemos y vamos caminando, ok Señor, voy contigo. Pero empieza otra vez el oleaje, empiezan otra vez los vientos fuertes. Ahí está el Señor, enfrente de nosotros. Y de pronto nos hundimos. Y gritamos, Señor, ayúdame. Sí te creí, pero me espantó esta situación que estoy viviendo en este momento. Me está ahorcando esta situación económica. Me está ahorcando este problema familiar. Y Dios nos ama tanto, mis hermanos, que nos toma de la mano y nos saca, ¿verdad? Pero eso sí, nos recuerda, hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudamos, hermanos? ¿Por qué seguimos, como lo dije anteriormente, limitando el poder de Dios? ¿Por qué seguimos siendo retadores? Manda que yo vaya. Yo estoy dispuesto, Señor. Ah, bueno, vas a ir a tal lugar. Ah, pero ¿me van a acompañar? ¿Por qué nuestra fe que creemos tener grande se hace pequeña? ¿Por qué en medio de todo esto que está sucediendo empezamos a dudar, a tener miedo? ¿Por qué no estamos alimentados? Porque preferimos permanecer en otras cosas menos en Dios. Porque nuestra mirada no está en el reino. Y porque solamente somos cristianos de domingo. En otras iglesias, no estoy diciendo que sea aquí en Luz y Sal, aquí son fieles y permanecen. Somos retadores, decimos tener fe, pero cuando vamos y vemos las calamidades que están a punto de venir, nuestra fe mengua. Ah, pero el domingo cantamos, quiero que mengues, quiero menguar para que crezcas tú. Adoramos y esperaré en la tormenta. Y cuando está la tormenta, Señor, ayúdame. ¿Dónde está? Espérame pacientemente. Comenzamos a hundirnos, a dar pataletas. Y es ahí donde viene el Padre y nos da la mano. Aquí estoy, como lo hizo con Pedro. Y nos lleva nuevamente a la barca y calma la tempestad con esa autoridad que solamente Él tiene. Comenzamos muchas veces, como les decía, dando patadas de ahogado y decimos, ayúdame Señor, yo estoy ahí todos los domingos. Ayúdame Señor, porque a mí si yo te sirvo en alabanza. Y la ayuda está ahí, mis hermanos, está aquí, en su Biblia. Está ahí en medio de la oración, en medio de ese morir constante en la carne, de permanecer en el Señor realmente en medio de cada tormenta. Cuando estamos afligidos, dice la palabra que oremos, que alabemos, ¿cierto? ¿Y lo hacemos? Digo, yo sé que aquí sí, no es para que me contesten mis hermanos. ¿Realmente oramos? ¿Verdaderamente lo hacemos? ¿Leemos la palabra?
¿La digerimos el alimento? ¿Lo analizamos? ¿Lo hacemos propio? ¿Lo guardamos en nuestro corazón? O discúlpenme, solamente tragamos. No la masticamos. Eso a veces lo hacemos con el alimento, ¿no? Normal. Pero lo llegamos a hacer con la misma palabra. No puedo dormir, hermano. Apréndete el Salmo 4:8. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me has vivir confiado. No, me siento igual. Vuélvelo a leer. En paz me acostaré. Consúmanlo. Pídanle al Señor que esa palabra que a veces nos comparte por medio de nuestros hermanos en la comunidad entre verdaderamente a nuestro corazón. Estemos dispuestos también. Es el alimento que nos da Dios todos los días. Todos los días. ¿Por qué queremos probar a Dios cuando vemos sus proezas en la palabra? Incluso en la vida cotidiana. Cuando hemos visto cada milagro en cada jornada de oración. Y si no los ha visto o no los ha escuchado, vaya con mi hermana Sandy. Ella le va a contar cada uno de los milagros. O con cualquier otro hermano. Que haya estado en medio de esta jornada. Sabemos que Dios tiene el control, pero muchas veces nos dejamos tentar y estamos escuchando lo que no debemos escuchar. Pero Jesús en la palabra nos muestra que incluso Él pudo haber sido tentado por Satanás, pero no fue así. ¿Por qué creen que no fue así? Porque Él conocía la palabra, Él conocía lo que el Padre había puesto en este libro de la ley. Le dice Satanás, ¿tienes hambre? ¿Vuelve estas piedras pan? Jesús respondió, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre. Entonces se lo lleva a lo más alto y le dice, lánzate, aviéntate. Porque dice Satanás, dice el Señor, escrito está. Porque también Él se la sabe, ¿eh? No nos podemos confiar, por eso debemos leer, para no confiarnos de lo que luego el acusador quiere hacer en nuestra cabeza. Y entonces dice el Señor, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús tenía claro lo que la palabra decía y lo tenía presente. Lo hacía por obra, lo llevaba, lo mostraba, lo vivía. Entonces, no dudes, permanece. Cuando tengas esa idea de ya, mi último domingo en esta iglesia, en las otras, no aquí. Ya, Señor, ya no quiero nada. Muchas gracias, mucho gusto. Recuerda, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto. Porque apartados de mí, nada podéis hacer. Sí, Señor. Me quedo porque quiero tener fruto, porque quiero seguir bonito en gozo, en rebosante. No pudrirme, porque es lo que hacemos cuando nos salimos, nos pudrimos, ¿verdad? Bueno, allá, aquí no. Entonces, no dudes, ten fe, verdaderamente cree que el Señor tiene el control y no dejes que el enemigo te tiente con falsas salidas. Pedro comenzó a tener miedo, a dudar en medio de la tempestad cuando fue hacia el Señor y se comenzó a hundir. Imagínense el miedo de ser tragado por el mar. A mí me da miedo el mar. Yo me considero el perro acapulqueño, no me gustan los mariscos, no sé nadar y me da miedo el mar. Exacto. Entonces, mis hermanos,
¿Podemos tener miedo? Sí. ¿Podemos una ligera duda? Sí, pero permanezcamos en la palabra y esa duda se va a ir. Permanezcamos en la oración y ese miedo se va a ir. Nada más mi pastor creyó esa palabra. Imagínense a Pedro teniéndolo cara a cara, que lo podía ver, dudó, tuvo miedo. Nosotros, viéndolo, que ha sanado, ha restaurado, nos ha cuidado, nos ha proveído de la economía, de trabajo, salud. Incluso hemos llegado a pensar eso, ay, Señor, pues me olvidaste por un momento, está bien. No, mis hermanos, permanezcamos aferrados a Dios, a su palabra, para aprender y conocer la voluntad de Dios, para no andar preguntando allá afuera, ¿cuál es mi propósito? Ser exitoso. Ah, sí. Con esto no quiero decir, mis hermanos, que las dudas no vendrán, que los miedos no estarán ahí, que la tristeza no estará presente. Pero esto nos lleva a cómo nos aferramos a Dios y no dejarnos ahogar por la tormenta, no dejarnos impactar. Vemos que viene la tormenta ahí, vamos a orar, vamos a leer la palabra para ver lo que el Señor tiene en medio de esta gran prueba que viene. Y las agarramos valientes las tormentas. Y sí, van a doler, sí, vamos a tragar agua salada. Pero el Señor en medio de eso va a moldearnos, va a hacer crecer nuestra fe. Porque el Señor cuando llevó a Pedro hacia la balsa, hizo que la tempestad se calmara. Y es ahí cuando nosotros creemos, el Señor dice, ya pasó. Y como dijo mi hermano Juan en la alabanza, en medio de cada prueba su poder se va perfeccionando. Entonces, ¿cómo te quieres ver pasando la tormenta? ¿En duda? ¿Con miedo? ¿O listo? ¿En oración? ¿Permaneciendo en la palabra? Y preparados para la transformación que el Señor va a hacer en medio de nuestras vidas. Y guardando verdaderamente su palabra en nuestro corazón, para que si hay duda, recordemos que Él nos manda a no tener miedo, a no dudar. Para que si tenemos miedo, no temas, yo estoy contigo. Todo esto y más lo pueden encontrar en su palabra. No les voy a dar spoilers por si no lo han leído. Léanla. Ahorita estamos en Salmos. ¿Cuántas alabanzas y adoraciones hay ahí? Para las tormentas, precisamente pueden ser. Para terminar, mis hermanos, si estás en una tormenta, aférrate a Dios. Si estás en un desierto, da gracias a Dios. Déjate moldear, va a doler. Puede haber miedo, como lo había dicho, pero entrégate a Él y en medio de todo esto, el miedo, el dolor se va a ir, porque Él toma el control. Y vamos a saber que Él está con nosotros porque su voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, da gracias en todo momento. Alábale, gózate, adórale con libertad, sin duda. Aférrate a su voluntad, no a la tuya. Deja de cuestionarle. Y deja que el Padre, que el alfarero, te forme. En medio de la tormenta, ten fe y no dudes, porque vas a ver su poder y su gloria en medio de esto. Pídele que te deje ver cuál es ese propósito, por qué lo estás viviendo, qué ajustes tienes que hacer en tu vida para que la siguiente tormenta la puedas pasar
pero era tomado de la mano de Dios. Y conocerás su buena voluntad en medio de cada prueba, de cada circunstancia, de cada desierto. Da gracias a Dios en todo momento. ¿No hay dinero? Gracias, Dios. ¿No hay salud? Gracias, Dios. ¿No hay trabajo? Gracias, Dios. ¿Estoy desanimado? Gracias, Dios, porque me estás moldeando, yo lo sé. Confía, verdaderamente confía, iglesia. Y verás más milagros en tu vida. Y comenzarás a ser también luz y sal.